Bolivia continúa con una de las inflaciones más bajas de la región, así lo confirmó el presidente en su mensaje a la nación. La economía boliviana mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, que al tercer trimestre de la pasada gestión alcanzó a un 2,3%. Asimismo, nos hemos esforzado por preservar la estabilidad de precios, de modo que concluimos el 2023 como la segunda inflación más baja de la región, con el orden del 2,1%, cuando unos cuantos países superan ya los 2 y hasta 3 dígitos, algo impensado para Bolivia, felizmente. Nuestro modelo económico ha demostrado ser lo que se necesitaba para desmontar los viejos modelos de dominación y explotación, para distribuir la riqueza en momentos de bonanza, para salir de los momentos de crisis ocasionados por razones internas y externas, y ahora para caminar al país por la senda de la industrialización de nuestros recursos renovables y no renovables con sustitución de importaciones. El presidente también se refirió a la situación judicial de Bolivia. Le pidió a la Asamblea Legislativa dar certidumbre a la población en este tema. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde donde la derecha tradicional y la nueva derecha han torpedeado los consensos necesarios para la convocatoria a elecciones judiciales y ahora se esfuerzan por echarle la responsabilidad al órgano ejecutivo. Nada indica que a estas corrientes políticas les interesa mejorar la justicia. En realidad, buscan usar el argumento de la justicia para desestabilizar el gobierno y, si fuera posible, hasta acortar nuestro mandato. Llamamos a nuestros diputados y senadores a seguir haciendo todos los esfuerzos para allanar el camino hacia elecciones judiciales, pero siempre dentro de lo estipulado en la Constitución Política del Estado y evitar el cuoteo político de este importante órgano. Vamos a hacer un balance de este 22 de enero, 15 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Qué necesario tener un mano a mano con Jorge Richter justamente para hacer este balance importante de estos 15 años y también, por supuesto, de esta jornada. Una jornada por lo bajo interesante, pero antes de comenzar, vocero, quiero que me acompañe a ver qué opina la gente en la calle. ¿Qué es el Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Sabe en qué consiste vivir en un Estado plurinacional en Bolivia? Pues déjeme contarle que desde el año 2009 nuestra Constitución Política del Estado promueve como principios éticos morales de la sociedad plural el reconocer a nuestros pueblos indígenas originarios campesinos y reconocer a todos los bolivianos y bolivianas de manera igualitaria y sin discriminación y sobre todo el vivir bien. Hoy todos festejamos un feriado, hoy todos festejamos pues el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Desfilamos, salimos en los actos protocolares y como ustedes pueden ver hay alegría. Pero consultemos a la gente si sabe qué es vivir en un Estado plurinacional. Acompáñenos. Me he olvidado. ¿Se ha olvidado? Me he olvidado. Perfecto. ¿Saben qué consiste vivir en un Estado plurinacional? No estamos informados. No saben. Pero ya vamos a llegar a informarnos. Es un Estado plurinacional, multicultural, debemos reconocer nuestras raíces, ¿no? Y creo que eso significa. Vivir en un Estado plurinacional. Es el vivir juntos todos, una sola palabra. Antes que no se hacía eso, como valorar nuestras culturas, nuestros indígenas, abraza a todos. Así que usted ya sabe, vivir en un Estado plurinacional de Bolivia prácticamente es vivir bien, reconocer a todos nuestros pueblos indígenas originarios campesinos, vivir en armonía, pero sobre todo también vivir como buenos hermanos. Vocero, más allá de un reconocimiento a nuestra diversidad, ¿qué es el Estado Plurinacional y qué diferencia hay con la República que fuimos? ¿Cómo estás, Raquel? Primero saludarte y un cordial saludo para todas las bolivianas, los bolivianos en este 15º aniversario del Estado Plurinacional. El Estado Plurinacional fue una reconfiguración de los poderes en el Estado boliviano
pero fundamentalmente de los conceptos de ciudadanía, de derechos, que incluyó a un conjunto de bolivianos, de bolivianas que estuvieron marginados, sin representación, sin expresión política, sin capacidad de participar activamente en los destinos de nuestro país. A partir de esa reconfiguración, la representación fue una representación correcta, a diferencia de lo que teníamos en la época de la vieja partidocracia. ¿Esto qué significó? Ampliar la base democrática de nuestro país, la participación de bolivianos ausentes en el tiempo pasado y, por supuesto, también el concepto de igualdad entre unos y otros. Es un proceso de construcción, no son suficientes, Raquel, 15 años para poder ver y observar los verdaderos resultados de lo que significa una transformación revolucionaria. Bolivia no puede ser desequilibrada en lo social, no pueden tampoco existir bolivianos de primer nivel y bolivianos subyugados o resignados a ser bolivianos pero no ciudadanos políticos. Eso es lo que ha cambiado estructuralmente. Y en este camino que estamos tomando, ¿no? A partir de lo que usted explica, ¿usted considera que estamos yendo por la dirección correcta, teniendo en cuenta el conflicto interno que hay en el MAS? La gente muchas veces dice, sobre todo los sectores opositores, que el Estado plurinacional no ha dado respuesta a las necesidades de la gente. El Estado plurinacional no es un modelo económico, no es un generador de empleo, no es un activador de la economía, es una forma de organización social donde están definidas claramente las participaciones de unos sectores y de otros bajo un criterio o un patrón, primero, de igualdad. Esto es lo fundamental. La crisis del MAS puede afectar o no la perdurabilidad. No cambiará estructuralmente, salvo que entremos en un periodo regresivo y nos reinstalemos en el tiempo pasado, por ejemplo, la década de los 90, un Estado desequilibrado. La vieja república, que era una forma de organización del Estado y de la sociedad con privilegios para unos y con resignaciones para otros que no tenían posibilidad de participar. Por supuesto que la crisis del MAS sí genera una posibilidad de peligro en lo que significa la perdurabilidad o lo que denomino el perfeccionamiento del Estado plurinacional. Vocero, por favor, escuchemos una de las partes más interesantes y llamativas del discurso del presidente esta mañana. También hay razones para estar preocupados y, por tanto, para estar alerta y en pie de combate. Las amenazas de un proyecto de restauración conservador y colonial no han desaparecido y ahora cuentan a su favor con su articulación con una nueva derecha que, por ambiciones personales y electorales, está por debilitar los cimientos de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Bueno, el presidente fue muy claro, él habla de una nueva derecha que se está gestando y que lo hace a partir de intereses personales partidarios. ¿Quiénes conforman esta nueva derecha? El presidente señaló en realidad dos peligros: la vieja derecha, conservadora, oligárquica de los años 80 y 90 en nuestro país, y la nueva derecha que ha optado por formas de práctica política que van a atentar contra la posibilidad y la perdurabilidad del Estado plurinacional. Y está conformada por el entorno cercano y la autoridad del presidente del Movimiento al Socialismo, el expresidente Morales. Las prácticas que ellos han tomado, como por ejemplo bloquear carreteras en el mismo día del 15º aniversario, pues lo que están haciendo es exponer a un peligro al Estado plurinacional, a la democional, la búsqueda de la candidatura presidencial nuevamente en el año 2025 y por supuesto con esa perspectiva electoral. El presidente hablaba de amenazas, un poco para ahondar en esto, ¿no? Porque primero lo escucho y es como, ¿cómo puede ser que el presidente del Movimiento al Socialismo esté orientándose a la derecha, a una nueva derecha? Es algo que uno pensó jamás poder ver, ¿verdad? Teniendo en cuenta estos 15 años, bueno, más de 15 años de lucha de las organizaciones encabezadas, entre otras cosas, por Morales. Pero en uno de los momentos del discurso, él hablaba de un riesgo de inestabilidad. Y parafraseándolo, estamos en el momento de mayor amenaza para el Estado plurinacional y de eso hay que estar advertidos. Los que escogieron esta fecha, lo que hacen es expresar su desprecio por el Estado plurinacional. ¿De qué amenaza estamos hablando? En política, Raquel,
a todos los bolivianos, lo fundamental no es tanto lo que se dice como lo que verdaderamente se hace. En realidad define a las personas y las perfila aquello que hacen. Y las conductas y las formas de proceder de este grupo disidente del MAS en relación a la gestión del gobierno, pues son prácticas propias de la derecha. Se puede hablar de ser gente de izquierda, se puede hablar de ser anticapitalistas, antiimperialistas, pero sus prácticas los definen como gente conservadora, reaccionaria y de derecha, profundamente conservadora. Entonces, quebrar la unidad del movimiento popular, lo que se denomina la corporatividad social y popular en el país, es asestar un golpe que puede terminar siendo irreversible en las posibilidades electorales hacia el 2025 y en consecuencia podría generarse un escenario regresivo hacia fuerzas conservadoras, hacia fuerzas que hoy en día están propugnando lo que en la región se llama los sectores libertarios, que piensan en un retorno hacia la república, donde las asimetrías sociales, la desigualdad social, pues se van asentando como primer elemento. Hoy, además de hacer la celebración, la conmemoración del 22 de enero, en medio de la conmemoración también estamos con los bloqueos que continúan. Lo veíamos antes de comenzar la entrevista, hay varios puntos en todo el país. ¿Qué medidas se piensa tomar? Lo primero es exhortar a los sectores sociales, a los sectores populares que están siendo conducidos a este bloqueo y entorpecimiento de la estabilidad social, fundamentalmente, de la gobernabilidad en las calles, que también es importante en nuestro país, pues exhortarlos a que se busquen los caminos del diálogo, caminos institucionales en la Asamblea Legislativa, caminos de consenso, de diálogo para lograr un acuerdo y rápidamente encaminarnos hacia lo que es este pedido de elecciones judiciales y unas elecciones que estén en función de lo que señala la Constitución Política del Estado, en función de lo que determinen las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa y al margen, Raquel, al margen de que la elección de jueces, de magistrados, no necesariamente va a solucionar de fondo y de manera estructural los problemas de nuestra justicia, pero hoy lo señala la Constitución Política del Estado, hay que nombrar magistrados y el camino no son los bloqueos, ni la polaridad, ni la confrontación, sino el diálogo y el consenso en la Asamblea Legislativa. El diálogo y consenso, como usted mencionaba, y hace rato también hablaba del tema de la unidad, pero para que este modelo, como cualquier modelo de país avance, es necesario contar con el avance de las leyes, de las normas. ¿Qué propuestas se está pensando para trabajar con la Asamblea en un contexto mundial multipolar y particularmente en Bolivia un contexto nacional de polaridad? Hoy en los discursos de las autoridades, tanto Guarachi de la COP como el presidente y el vicepresidente, hablaban de la necesidad de unidad. ¿Cómo podemos construir unidad en un contexto nacional de polaridad? Pues no queda otro camino que no sea el diálogo. Practicar y tratar de resolver las diferencias a través de la alquimia de la conversación, del diálogo, de la búsqueda de consensos. No puede haber imposiciones. Se tiene que, hoy la Asamblea Legislativa está fraccionada en tres fuerzas que terminan siendo en los hechos reales antagónicas con el gobierno: Comunidad Ciudadana, Creemos, y la fracción disidente del MAS, que responde al expresidente, y aquellos asambleístas que trabajan y acompañan la gestión del presidente Arce. Esto nos genera una dificultad y una conflictividad que afecta a la gobernabilidad. Sí. ¿Esto qué significa? Que hay dificultad para aprobar leyes, hay dificultad para aprobar los créditos, que son créditos productivos para proyectos en el país. Entonces la mirada de estos legisladores que hoy están en la oposición terminará siendo siempre juzgada y puesta en consideración de la opinión pública. Si apoyan el país a través de determinadas leyes que son absolutamente necesarias, o si piensan en sus intereses políticos, personales
niveles más inmediatos con cara al proceso electoral del año 2025. En ese escenario lo que queda, Raquel, es buscar y trabajar consensos. Pero es posible, vocero, es posible este diálogo, este consenso. Es bastante complejo, Raquel, es bastante complejo, cuesta mucho porque los intereses a veces se colocan muy por encima de las necesidades de la gente. Se habla y se dice que hay una preocupación genuina por el pueblo, pero las conductas están mostrando algo absolutamente distinto. No puedes bloquear obstaculizando el libre paso de bolivianos, de bolivianas que están trasladando sus mercaderías de las actividades industriales, empresariales, etcétera. Que eso, por supuesto, tiene una afectación económica profundamente importante. Solamente esto y muy rápido. ¿Qué es un bloqueo y para qué se bloquea? ¿Hay una demanda estructural de reivindicación democrática, de preservación de los derechos de los bolivianos y las bolivianas en el país? ¿O fundamentalmente hay la búsqueda y la persecución de un interés personalísimo que está en poder revertir un criterio que ha emitido en calidad de sentencia el Tribunal Constitucional Plurinacional? Cuando una sentencia no me gusta, ¿qué hago? ¿Bloqueo para revertirla y acomodar toda la estructura normativa a mi favor? ¿Ese es el camino democrático? No. Hoy justamente me hace recuerdo a un periódico que publicaba que Evo Morales reta al presidente Arce a enfrentarse en las primarias, como dato. Y ya para concluir... En ese reto, solo te digo algo muy rápido. En ese reto, pues las condiciones tienen que ser igualitarias, sin privilegios para unos y con dificultades para los otros. Hay que mirar, repasando también un poco la historia, que el expresidente ha tenido la habilidad, desde que llega a la presidencia del Estado, de estructurar unas formas de competición políticas democráticas electorales que siempre lo han beneficiado. Solamente te menciono algo. En las disposiciones transitorias de la Constitución del año 2009, señalaba y decía que el primer mandato tenía que ser contabilizado a fines de lo que significaban las siguientes elecciones. Entonces, el año 2009 existieron elecciones en nuestro país, presidenciales. Y hay otros paréntesis, Raquel, muy rápido. En esas mismas disposiciones transitorias, en el año 2010, se prorrogó el mandato de alcaldes, concejales y prefectos departamentales. Y en ese entonces, pues no pegaron 4 gritos al cielo como están haciendo ahora, porque se estaba buscando una institucionalidad que se acababa de construir. Ya hubo una prórroga de mandatos de autoridades. Bueno, en esas disposiciones transitorias, te decía, el presidente fue a elecciones el año 2009 y con eso cumplía su reelección de un segundo mandato consecutivo. Hizo interpretar la Constitución para presentarse el 2014, el 2016 de nuevo un referéndum para poder nuevamente presentarse, y después el tema de los derechos humanos. Entonces, en esas condiciones que son bastante tramposas, no se puede competir de manera igual. Cuando la competencia democrática sea horizontal y para todos, por supuesto que allí habrán muchos participantes. Me quedo con lo de condiciones tramposas, interesante como concepto. Para concluir, no podemos no hablar de economía. Una condición tramposa, para complementar ese concepto, sí, que hayan candidaturas únicamente con 10 años de militancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Y los que tienen 9 años de militancia, 8, 7, 6, no son gente del bloque social y popular, no ha contribuido ante los ojos de este país también en lo que ha significado la lucha de este sector en Bolivia. Entonces tiene que ampliarse. El concepto de democracia y de participación tiene que utilizarse de manera práctica y real, no solamente a conveniencia. Economía, vocero. El presidente destacó, como en otros discursos ya, que Bolivia tiene la inflación más baja del continente. Y aquí hay una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Venezuela con la peor inflación, Argentina que ahora ha superado el nivel inflacionario. ¿Cuál es el secreto de Bolivia?
El secreto de Bolivia está fundamentalmente en mayor producción en el tema alimentario para que los precios no suban en función de tener que importar productos, número uno. Número dos, la subvención en el tema hidrocarburífero, en el tema de energía eléctrica y en el tema alimentario. Sectores estratégicos de la economía donde el Estado realiza un esfuerzo, por supuesto, importante para que la no suba de esos precios, el no incremento de esos precios, no se trasladen finalmente a los productos de primera necesidad, a los productos de la canasta familiar, al transporte público. Y si se evita aquello, pues entonces usted tiene ahí, Raquel, controlada la inflación. En otros países, por ejemplo, la Argentina, el tema del combustible es de indexación permanente y constante. Y ahora con las políticas del presidente Milei, pues han liberalizado los precios de los alquileres, los precios de los productos alimenticios en los supermercados y la inflación, por supuesto, se ha disparado. Cuando la inflación se dispara, ¿qué es lo primero que se afecta? Primero, la capacidad adquisitiva de tu salario. Segundo, los indicadores de pobreza. Hay gente que tiene menos recursos o que puede comprar menos productos con su salario, con sus ingresos, y se van empobreciendo, pero lo piden, quieren que se retire la subvención de estas áreas estratégicas, hidrocarburos, energía eléctrica, alimentos. ¿Para qué? Para que haya inflación. Si hay inflación, van a decir entonces inmediatamente que hay crisis económica y por lo tanto se quieren a ellos ahí posicionar muy bien. Pero eso no es lo que va a ocurrir en los meses siguientes. En los meses siguientes tal vez no, pero este modelo, lo que usted me cuenta, ¿es sostenible a largo plazo o puede pasar como en algún país y puede, no sé, explotar? Cuando uno analiza la economía, porque acá hay unos interesados, unos sectores interesados, y la gente de la nueva derecha ahora también se ha sumado con mucho entusiasmo a ese deseo de que el país viva en crisis. Cuando tú analizas la economía de un Estado, tienes que mirar, los niveles de empleo, ¿aumentan o disminuyen? Bolivia tiene hoy en día una tasa de desempleo del 3,7%. Es uno de los mejores o el mejor indicador en la región. El nivel de inflación es el segundo indicador mejor de la región. Allí tenemos que observar cómo tenemos los precios de la canasta familiar, cómo tenemos los abastecimientos de alimento, cómo tenemos la balanza de pagos, cómo tenemos la balanza comercial, estamos exportando, se han contraído las exportaciones. Ellos no mencionan si tenemos una crisis económica, si tenemos una crisis cambiaria o si tenemos una crisis financiera. Esto tampoco lo mencionan, solamente van y dicen unas cuantas cosas. Por ejemplo, no hay empleo, no hay circulante, no hay gasolina, no hay dinero en el país. Sin embargo, nosotros y ustedes seguramente no han reportado camiones parados en las carreteras por falta de combustible. Eso no ha salido en las noticias. Y no se han dejado de pagar los sueldos en el sector público y en el sector privado. Y los supermercados y los mercados de nuestro país muestran un abastecimiento absolutamente normal. Entonces, como cualquier economía tenemos nuestras dificultades, por supuesto que sí. El ámbito externo y las presiones internas también atentan contra el normal desarrollo de ella. Pero todos estos indicadores que te he ido señalando, Raquel, están mostrando una economía en términos que se maneja en términos normales y no de la preocupación que quieren instalar ellos. Entonces tenemos estabilidad para rato, según me dice. El modelo, salvo que cambie alguna de estas variables, el modelo soporta perfectamente todas estas presiones internas y externas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se reducirán los salarios, como ha dicho el presidente, no existirán despidos, no se va a levantar la subvención ni del combustible, ni de la energía eléctrica, ni de los alimentos, pero adicionalmente se está haciendo una inversión importante en el proceso de industrialización para ampliar la base económica del Estado. ¿Esto qué significa? Que no solo dependamos de los ingresos de la renta petrolera, sino que también cuando ya el proceso de industrialización esté consolidado podamos tener diversas fuentes
de ingreso. Y estas diversas fuentes de ingreso, más los ahorros que significa el no comprar productos afuera, porque ya los producimos en Bolivia, va nuevamente a robustecer nuestras reservas internacionales y esta iliquidez que enfrentamos a momentos de la divisa norteamericana. Gracias por acompañarnos, vocero. No, gracias Raquel, y un saludo siempre cordial y de buenas noches para todos los bolivianos, bolivianas. Estuvimos con Jorge Richter, vocero presidencial, haciendo un balance de esta jornada y estos 15 años y también lo que se viene para nuestro país. Tenemos más. Y les vamos a mostrar, amigos, más repercusiones y opiniones después del mensaje presidencial. ¿Qué dijo el ministro de Justicia? Escuchamos. Lo relevante, lo importante que ha ocurrido el día de hoy es el mensaje de nuestro vicepresidente, el cual ha llamado a un gran diálogo nacional por el consenso para alcanzar una nueva justicia que no tenga ningún atisbo de colonialismo y que tenga un pluralismo jurídico y viva y respire estos 15 años de Constitución. El vicepresidente nos ha planteado que no tenemos por qué vivir los bolivianos más heridos, más muertos. No podemos volver al tiempo del 2019. Hay en este momento líderes políticos que están buscando confrontar a los bolivianos, que están buscando utilizar el arma del bloqueo, la obstaculización de los derechos de los demás bolivianos y la confrontación. El pasado del 2019 no puede